Amados hermanos, qué bendición otra vez estar aquí en este lugar. Haber escuchado estos testimonios nos prepara para este tiempo. Mi oración esta tarde es que este culto que estamos teniendo y la palabra que voy a traer en este momento sea una gran bendición para nuestras vidas, especialmente para usted que no ha creído, para usted que ya creyó y para usted que necesita renovarse cada vez más con el Señor. Le invito a abrir en sus Biblias, un pasaje muy conocido y que es propicio para esta ocasión. Estoy haciendo una interrupción de mis sermones que comenzamos el domingo pasado acerca de la importancia de lo que tiene que ver con nuestras familias, en el sentido de una serie que estamos desarrollando, pero hoy vamos a hablar precisamente de este acto que tiene que ver con el bautismo. Así que abran su Biblia en Mateo capítulo 3, vamos a leer los versículos 13 hasta el 17. Vamos a ponernos de pie y leemos todos juntos. Ese pasaje son apenas 4 versículos y vamos a leer allí. Otra vez, estoy leyendo en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Estamos listos? Leamos todos juntos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla con toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una cosa que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repitamos otra vez ese versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amado Dios, qué lindo es tu palabra, qué preciosa es leerla, pero también en esta hora explicarla y atesorarla en nuestros corazones. Mi oración en este momento es que tú nos hables como siempre por ella. Señor, hoy nos convocamos para un culto hermoso, especial. Vamos a bautizar a 2 preciosos hermanos. Y queremos recordar el bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Cuáles fueron las implicaciones? ¿Por qué un creyente, un discípulo, un hijo de Dios, entonces debe bautizarse? En obediencia a esto, Señor, estamos esta tarde aquí para que tú, oh Dios, nos puedas guiar y dirigir, y sobre todas las cosas para escuchar esta palabra que seguramente nos va a motivar. Aquellos que ya hace tantos años nos bautizamos, vamos a recordar ese lindo momento de nuestras vidas. Pero aquellos, Señor, que ni siquiera han creído en Jesucristo como el Salvador, que hoy tengan esta experiencia de salvación. Aquellos que no se han bautizado, hoy salgan verdaderamente resueltos, motivados, porque han estado por mucho tiempo en desobediencia en relación al asunto del bautismo. Mi oración, pues, es que tú nos toques, que tú nos hables y que tú nos dirijas en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Hermanos, hubo 3 momentos importantísimos en la vida de Jesús. Uno fue su nacimiento, otro fue su bautismo y otro fue la cruz. Y es interesante que en esos 3 momentos, cada uno de ellos, por supuesto, tuvo un gran significado. En el primer momento, cuando Jesús nació, ahí se estaba cumpliendo el plan de la redención, por supuesto, preparado por Dios. Cuando Jesús se bautizó, entonces estaba cumpliendo un programa con el cual él iniciaba su ministerio. Y por supuesto, cuando Jesús murió, se cumplió el ministerio de la reconciliación. Ahora, en medio de esos 3 tiempos está el tiempo del bautismo de Jesús. Y es allí donde queremos llegar en esta tarde para meditar dentro de algunos minutos, tomando en consideración entonces esta historia tan preciosa. Jesús comenzó su ministerio bautizándose. Una de las cosas que nos sorprende de este pasaje, por ejemplo, es que él no tenía necesidad de bautizarse, sin embargo lo hizo.
Entonces, en medio de ese momento tan especial, tan único para él, escuchó una voz del cielo, y esa voz del cielo decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, a mí me ha llamado la atención esto, porque estas palabras se las dijo Dios, por supuesto, el Padre se las dijo al Hijo, pero tiene mucho significado para aquellos que se van a bautizar hoy, porque es como que encontrar las primeras palabras de gracia que el Padre imparte a través de la iglesia a esos que también hoy van a tomar esta decisión de bautizarse. En este sentido, entonces, el bautismo, tomando en cuenta esto, es aquel momento donde de igual manera yo siento delante de mi Padre Celestial ese reconocimiento que me dice también: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué hermoso es sentir eso, que no solamente estas palabras se las dijo Dios a su Hijo, por supuesto, hablando en el contexto de lo que allí pasó, pero también Él te las dice hoy a ti cuando precisamente vas a dar este paso tan importante. Y te las dice a ti para que la escuches muy bien, que para Dios también tú eres un hijo amado. Tú eres alguien de mucha importancia, por supuesto, no solamente eres su creación, pero también si eres su hijo, y se acerca a ti para decirte esta palabra. Ahora, en medio de esta historia, encontramos a un Juan el Bautista. Juan el Bautista se conoce como el bautizador. Juan el Bautista era primo de Jesús, eran familiares, y es interesante que él vino preparando el camino, y uno de los ministerios que él tuvo fue el de bautizar precisamente. Y vamos a sorprendernos en este pasaje que él rechazaba a los fariseos y saduceos para bautizarlos, porque no se arrepentían, no se habían arrepentido, venían allí simplemente porque su conciencia era muy culpable y querían bautizarse, pero no porque se habían arrepentido. Entonces Juan el Bautista los rechazaba, pero ahora se presenta alguien que no tiene pecados, como es Jesucristo, y Juan entonces lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque él dice: no, yo necesito que tú me bautices, no que yo te bautice. Ahora imaginémonos la escena. En medio de eso, Jesús dijo estas palabras, que es la que quiero que usted capture esta tarde para nuestra meditación. Él dijo: hazlo, para que se cumpla toda justicia. Y esta palabra, hermano, nos ayuda a entender por qué nos bautizamos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué sentido tiene para un creyente llegar a este momento de su vida, bautizarse? Bueno, para que se cumpla toda justicia. Porque si no fuera así, entonces, si Jesús no se hubiese bautizado, entonces, ¿qué sentido tendrían sus seguidores de hacerlo? Y como dije, Jesús pues no tenía pecado. Sin embargo, él se identificó, escuche, con los pecadores en el bautismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ver a Jesús bautizarse en medio de aquellas víboras, como Juan llamó a los saduceos y fariseos, en medio de los soldados, en medio de los publicanos, en medio de esa multitud que llegaba allí a bautizarse, verlo bautizarse, por supuesto, eso causó un gran impacto para la gente. Y allí tenemos entonces a un Jesús obedeciendo al Padre. El bautismo precisamente nos va a dar algunas razones. Y la primera razón es precisamente que el bautismo es un acto de obediencia. Así de simple. Es un acto de obediencia. ¿Dónde encontramos eso? Mire lo que dice otra vez. Mateo 3:14. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora, esa pregunta de Juan es muy significativa, porque lo que le está diciendo es al Señor: Señor, si alguien necesita ser bautizado soy yo, pero ¿por qué lo haces tú? Entonces, implícitamente, Jesús le está diciendo a Juan: déjalo, porque yo estoy obedeciendo a mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial me mandó a una misión a este mundo y la estoy cumpliendo. Y parte de esa misión tiene que ver precisamente con el bautismo. Hermanos, les confieso que nada hubiera sido de mayor gozo para Juan el Bautista que su propio primo lo bautizara. Pero no lo hizo. De hecho, déjeme decirle que Jesucristo no bautizó a nadie. Pero allá hay un pasaje que da esa impresión, y luego Juan aclara, dice: pero Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Él no vino a eso. Él obedeció a eso.
Y de ahí nos está dejando entonces la importancia de lo que esto significa. Para los pecadores, o espectadores quiero decir, era fácil entonces pensar que Jesús era otro más de los pecadores. Porque hasta ese momento, aun cuando van a escuchar una voz, y que dicho sea de paso, no siempre esa voz la escuchaba todo el mundo, sino que esa voz la escuchaba, en algunos casos la escuchó Jesús directamente. Entonces la gente que está allí está viendo a un hombre llamado Jesús. Algunos dicen que es el Salvador, el Mesías, pero más nadie sabe otra cosa. Entonces Jesús está en medio de esos espectadores para dar ese paso de bautizarse. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención en esto? Precisamente nos llama la atención el hecho de que Jesús se identifica de esta manera con nosotros. Ahora recordemos dos cosas interesantes en esta identificación. Cuando Él nació se hizo carne. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros tenemos a un Jesús que se identifica con nosotros al dar este paso de obediencia con su Padre, hacia su Padre Celestial. ¿Cuál es el paso de obediencia? Pues bautizarse también. Por cierto, nosotros no bautizamos a los niños porque Jesús se bautizó a los 30 años. Y Jesús es nuestro modelo en la vida espiritual, en todos los aspectos. Se bautizó consciente. Los hermanos que vamos a bautizar hoy están conscientes, son creyentes. Esa es la parte que Jesús nos está diciendo acá. Por otro lado, tenemos que recordar que Jesús también nos dejó una gran comisión. Y esa gran comisión nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí tenemos algo interesante, que aparte de la obediencia propia de Jesús al bautizarse, le ha dejado a la iglesia la gran comisión. ¿Para qué? Para que hagamos lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros esta tarde? Pues simplemente estamos siguiendo la gran comisión. Hemos ido, hemos hecho discípulos y a sus discípulos los hemos preparado, y hoy entonces con el más grande gozo en su corazón van a ser bautizados. Es el cumplimiento de la palabra del Señor en ese sentido. Nos llama la atención entonces, por ejemplo, que en ese aspecto de lo que es la preparación para que ellos vengan y sean bautizados, se les explicó precisamente con anticipación la palabra del Señor. Ustedes se acuerdan del caso de Felipe y el eunuco, es un pasaje que hemos usado varias veces. Cuando Felipe se acercó a aquel carro que estaba guiado por alguien, pero en ese carruaje iba un eunuco, un etíope, un hombre de la realeza de Candace allá en Etiopía. Dice que se acercó allí y comenzó entonces a explicarle, y por allá dice la palabra del Señor: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y eso es lo que precisamente hacemos cuando nosotros preparamos a alguien para que se bautice. Nosotros no bautizamos a alguien de una manera automática, simplemente los preparamos, y esto es lo que estamos haciendo. Y allí precisamente se plantea esto, la importancia de que ellos sean enseñados en todas las cosas. En ese acto de obediencia le enseñamos, lo preparamos. ¿Y para qué? Para que sean sólidos, para que sean estables, para que estén firmes cuando vengan los momentos difíciles en su vida. Esta parte quiero enfatizarla porque cuando nosotros preparamos al candidato para bautizarlo, al creyente, al discípulo de Jesús, le hablamos de la importancia que él tiene en su vida de estar preparado, apercibido, porque van a venir momentos muy difíciles en su vida. Pero si él se ha determinado a seguir a Cristo, si él ha aceptado al Señor como Jesucristo como su Señor, entonces él sabe que él está anclado en esa fe inconmovible de su vida. Se cuenta que un equipo de camarógrafos de noticias de televisión estaba asignado al sur de la Florida,
filmando la destrucción que generalizó el famoso huracán Andrew hace unos años atrás. En una escena, en medio de la devastación y los escombros, una casa permaneció levantada en sus cimientos. El dueño estaba limpiando el jardín cuando un reportero se le acercó y le preguntó, le hizo esta pregunta: Señor, ¿por qué su casa es la única que quedó en pie? Preguntó el reportero. ¿Cómo te las arreglaste para escapar de los severos daños del huracán? Él dijo estas palabras: yo mismo construí esta casa. La construí de acuerdo con el código de construcción del estado de la Florida. Cuando el código requería armazones de 2x6, usé armazones de techo de 2x6. Me dijeron que una casa construida de acuerdo con el código podría resistir un huracán. Lo hice y la casa resistió el huracán. Ahora, interesante esto porque nos habla entonces de la importancia de poner los cimientos, las bases, que sean sólidas, que sean estables. ¿Por qué? Porque van a venir huracanes y van a golpear la casa, especialmente los que me estén oyendo de Florida y que viven en ese sector saben de qué estoy hablando. Ahora, cuando traigo esta ilustración y la comparo con la vida cristiana, en la medida que nosotros tenemos fundamentos sólidos, estables, en efecto vendrán huracanes, tormentas, pruebas, pero ¿sabe qué? Usted va a permanecer firme, sólido, estable, porque usted creyó en un fundamento que se llama Jesucristo. Y ese fundamento es inamovible. Así es la vida cristiana. Eso es lo que enseñamos a los nuevos creyentes para que ellos se aferren del Señor, porque cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas dificultades, entonces ellos estarán firmes allí. En segundo lugar, el bautismo es un acto público. Lo que estamos haciendo esta tarde. Ahora, vean lo que dice el versículo 17 del pasaje que estamos leyendo. Dice el versículo 17: y hubo una gran voz de los cielos, una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hay algo maravilloso en esta expresión. Cuando Dios dijo esto, yo quiero pensar que el cielo, donde Dios dijo eso, se llenó de esa voz y los poderosos ángeles del cielo escucharon esa voz. ¿Cuál fue la voz que escucharon? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero no solamente lo escuchó el cielo, sino que lo escuchó la tierra. La gente que estaba allí de alguna otra manera entonces se identificó con esto. Escuchó acerca de esto, independientemente de si creyeron o no creyeron en lo que Jesús posteriormente hizo. Y aquí encontramos algo que es maravilloso. El bautismo de Jesús fue en el río Jordán, donde se dice que había muchas aguas, pero también había mucha gente. Jesús fue bautizado teniendo como testigos a fariseos, como dije, soldados y gente del pueblo. Él tuvo como testigo a la gente que después le condenaría y los soldados romanos que después lo crucificaría. Pero sobre todo el bautismo de Jesús, escuche, tuvo como testigo al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y poseyó sobre él. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Para decirnos que el bautismo en efecto es un acto público. Ustedes escucharon los dos testimonios de estos amados hermanos. En estos testimonios se le está diciendo a esta congregación, pero también lo dijimos porque esto está en vivo, a la gente que nos está escuchando y la gente que va a ver todo esto. Ellos dijeron que en efecto recibieron a Cristo y que tienen como testigo a su gente, a su familia, a la iglesia y a todos los que le están escuchando, que son testigos de este acto, porque es lo que hace precisamente el bautismo. Es un acto público, es un acto mediante el cual entonces nosotros participamos con ellos, los acompañamos y los estamos animando. Y como iglesia le estamos diciendo: sigue adelante, vale la pena, llegaste a este momento, entonces sigue adelante porque el Señor tiene grandes cosas para contigo. Que la valentía de estos creyentes al dar este paso de obediencia sirva para provocar en cada presente el tener una experiencia similar de salvación. No cualquier persona llega a este acto, porque es un proceso. Primero tiene que recibir a Cristo,
Tiene que asegurarse de que en efecto ha recibido a Cristo en su corazón. En segundo lugar, ha sido preparado. Y en ese proceso de preparación con su pastor o con las personas que estamos a cargo de esto, nos aseguramos que en efecto esa persona ha creído. Porque déjeme decirle esto, en la Biblia encontramos casos de personas que siguieron al Señor, se bautizaron, pero nunca fueron cristianos, nunca fueron creyentes. ¿Se acuerdan del caso de Simón el mago? Que dice que se bautizó porque vio que Pedro bautizaba, pero después entonces andaba pidiéndole a Pedro, que quería comprar el poder de Pedro, el poder que Pedro tenía del Espíritu Santo para hacer lo mismo. Y Pedro reconoció que ese hombre estaba perdido, pero muy perdido. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque precisamente en el bautismo nosotros estamos diciendo a la iglesia que este hermano, esta hermana ha creído en el Señor, es un hijo de Dios, le pertenece a Él, pertenece a la familia de Dios y de aquí en adelante es nuestro hermano en Cristo, que lo estamos recibiendo como tal. Interesante que en la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos nosotros varios casos de creyentes que en efecto se bautizaban y convocaban a la familia. ¿Para qué? Para que vieran aquello, lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, por allá tenemos el caso de cuando el carcelero de Filipo se convirtió al Señor. Ese caso extraordinario cuando Pablo y Silas dice que estaban en la medianoche, cantaban himnos al Señor, estaban presos y lo dice que los presos los oían. Y a la medianoche hubo un terremoto en la cárcel, aquella cárcel se estremeció, los presos fueron liberados sus cadenas, el carcelero pensó que todos los presos se habían huido, y él trató de suicidarse. Pablo clamó desde lo profundo de la cárcel, dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos nosotros. Y dice la Biblia que entonces él, pidiendo una luz, llegó y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo entonces le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa noche el carcelero recibió a Jesucristo como su salvador personal, pero entonces fue a su casa, se le predicó a la familia y en presencia de él o con toda su familia se bautizó públicamente. Entonces él había aceptado a Jesucristo como su salvador personal. Tenemos el caso de Cornelio, aquel centurión romano que comandaba unos 100 soldados romanos. De igual manera creyó con Pedro y él entonces se bautizó con toda su familia. El mismo etíope, del cual hemos hablado tanto, la Biblia no nos dice cuánta gente andaba con él. Él era un funcionario de la realeza. Seguramente tenía un séquito que le guiaba, lo ayudaba en ese momento. Además, la Biblia dice que entonces Felipe le bautizó y después siguió su camino. Hermanos, todo esto para decir entonces que el bautismo en efecto es un acto público, es un acto público. Por otra parte, y en último lugar, vamos a ver que el bautismo es un símbolo de vida nueva. Vean lo que dice entonces allí en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3:16, ¿qué dice allí? Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Ahora, capte esto, por favor, y sígame allí para que vea lo que estamos aquí mencionando. Estamos en el versículo 16, perdón. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿De qué estamos hablando? Este texto no está puesto por casualidad. Jesús fue bautizado en el río Jordán, donde había muchas aguas. Ahora, déjeme explicarlo de esta forma para que entendamos toda esta parte final. El bautismo, la palabra bautizo significa sumergir al candidato en agua. ¿Por qué nosotros no bautizamos a una persona por aspersión? O sea, no lo rociamos, porque eso no es bíblico. Ese no es el concepto del bautismo. Dice el texto que Jesús subió del agua. Subir del agua significa que Juan lo había introducido en el agua. Ahora, hay una simbología en esto. ¿Cuál es la simbología? Es la simbología de la sepultura, de la muerte y luego la simbología de la resurrección. ¿Qué simbolizan ambas cosas? Simboliza que el candidato, la persona, el creyente en este caso, él renuncia a su vida vieja. Él renuncia a su vida pasada. Y ahora entonces él está levantándose, está resucitando para vivir en vida nueva.
Amada iglesia, amados hermanos, este es uno de los símbolos más hermosos que un creyente recordará para el resto de su vida. Escuche esto, lo recordará para el resto de su vida. No solamente en el momento cuando recibió a Cristo, sino en el momento cuando se bautizó. Porque en ese momento, Él le dijo al mundo, ya el mundo no me pertenece, ya el mundo no es mi hogar, ya el mundo no es mi diversión. Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Todo mi ser le pertenece a Él. Y además de eso, entonces, he resucitado o ha resucitado una vida nueva. Es allí cuando confesamos nuestra muerte al pecado y nuestra identificación para andar en vida nueva. La figura de un nuevo creyente caminando en el agua, sumergiéndose y saliendo, nos muestra lo que Jesús hizo para salvarnos. Es la misma figura. De acuerdo con Romanos 6:3, el momento de la salvación hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Es allí entonces donde entendemos que el bautismo para nosotros, además de ser un bautismo para creyentes es un acto mediante el cual entonces yo entro a esa relación íntima, especial con mi Señor, porque ya no sigo más al mundo con sus placeres y pecados, pero ahora sigo a mi Cristo que murió por mí y se entregó por mí. Y en ese aspecto digo también que el bautismo es la puerta de entrada. Escuche esto, es la puerta de entrada a la familia de la fe, a la iglesia del Señor. Y es lo que justamente estamos nosotros viendo en esta tarde. La iglesia le da la bienvenida. La iglesia le da la bienvenida a aquel que valientemente tomó la decisión, después de recibir a Cristo, de bautizarse. En ese momento entonces la iglesia le dice, tú eres ahora miembro de esta iglesia. Tienes derecho de participar de todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, con los dones espirituales, etc. Es en la iglesia donde se espera que el nuevo miembro entonces va a crecer como un genuino discípulo y se va a convertir en un creyente maduro, poniendo todos sus dones y sus talentos al servicio del Señor. La hermana Marisela y el hermano Abel tienen que saber, porque han sido instruidos con eso, que ustedes llegaron a la iglesia para participar con sus dones espirituales. Tienen que saber que Dios les dio por lo menos un don espiritual al momento de creer. Y ese don espiritual, ustedes lo van a poner al servicio del Señor. Los vamos a ver en lo sucesivo haciendo cosas maravillosas, porque ahora son parte precisamente del cuerpo de Cristo. Hermanos, los 3 evangelistas narran el bautismo de Jesús con la experiencia del descenso del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero cerrar mi sermón con esta parte, porque es muy ilustrativo. Es la primera vez en la Biblia, donde el Espíritu Santo, dice el texto, que apareció en forma de paloma. Hasta ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo es eso, es espíritu. No tiene cuerpo, no tiene forma. De la Trinidad fue la segunda persona que se encarnó. Pero el texto nos dice que el Espíritu Santo tomó una forma de paloma al momento cuando Jesús se estaba bautizando. ¿Por qué este texto? ¿Por qué este detalle tan extraordinario? ¿Por qué los evangelistas hablan de eso? Para decirnos a nosotros, para decirles a ustedes que se van a bautizar hoy, que a partir de este momento, si alguien va a dirigir sus vidas, se llama el Espíritu Santo. Que Él, bajo esa figura del cual estamos hablando, ha venido a ustedes, está en sus corazones, está en su ser, para guiarles. La Biblia dice que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, abrió un rollo allá en la sinagoga y dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, llevar y proclamar el año agradable delante de los hombres. Y es interesante que él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, de igual manera, cuando nosotros nos creemos en el Señor y nos bautizamos, tenemos la confianza, la seguridad que salimos del agua con esa certeza de que el Espíritu Santo está sobre mí ahora,
me ha tomado para vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender que este acto del cual vamos a participar ahora, Jesucristo nos dio el ejemplo. Él dijo, os conviene para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál es la justicia? Que sus seguidores, nosotros, también estamos haciéndolo. Nosotros sí necesitamos bautizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Cristo no es pecador, no fue pecador ni es pecador, pero Él lo hizo por amor al Padre y para que se cumpliera toda justicia. Ahora, yo quiero cerrar este momento orando, pero también preguntándote a ti esta tarde. Preguntándote a ti de una manera muy directa en tu corazón. Tú estás aquí en este lugar no solamente porque te invitaron. Tú estás aquí en este lugar porque Jesús, el mismo Jesús te trajo. El mismo Señor te trajo. Y te trajo a este lugar, no solo para que veas un espectáculo, sino para que te des cuenta que tú necesitas también de Jesucristo. Que tú necesitas de ese Salvador. Que tú necesitas de aquel que precisamente murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Que ese que murió en la cruz del Calvario por tus pecados te está invitando también para que seas su seguidor, para que seas su discípulo, para que le recibas en tu corazón. Y allí donde estás, tú puedas decir esta tarde, verdaderamente yo entiendo ahora lo que significa este acto, lo que significa el bautismo. Que es primero para creyentes, para gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Y yo quiero ser ese creyente, yo quiero ser ese hijo de Dios. Y quiero escuchar en la intimidad de mi corazón estas palabras. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia también. Y que allí en tu corazón tú puedas decir entonces, yo te recibo, yo te acepto. Y al final también puedas saber que esa misma paloma, símbolo del Espíritu Santo, desciende sobre ti también, para que tú seas un hijo de Dios. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Y allí en tu corazón, ¿qué tal si oras? ¿Qué tal si al meditar en esto que he escuchado esta tarde, tú invitas a Jesús, invitas al Señor para que sea tu Salvador? Cierra tus ojos por un momento y allí en tu corazón dile estas palabras. Padre, he oído tu palabra esta tarde. Volví a escuchar la historia del bautismo de Jesús. Me revelaste por esta historia que tú no tenías necesidad de bautizarte, así como ni siquiera tenías necesidad de morir por mis pecados. Pero todo lo hiciste por amor, por obediencia al Padre. Lo hiciste públicamente para que todos supieran que ahí estaba tu Padre identificándose contigo. Señor, en esta hora yo reconozco mi necesidad de un Salvador. Yo reconozco en esta tarde la necesidad de perdón de mis pecados. Y el único que puede perdonar mis pecados se llama Jesucristo. En esta hora yo reconozco que soy pecador. Por lo tanto me arrepiento de mis pecados. Le entrego a Él lo más grande y hermoso de mi vida, mi corazón, para que tú lo poseas. Y así como esa paloma que descendió al momento, el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió sobre la vida de Jesús, tú desciendas a mi corazón ahora y te constituyas en mi Salvador. Gracias por oírme, por perdonar mis pecados. Y ojalá pueda escuchar esta tarde en lo más profundo de mi ser la voz tuya que me dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias por este momento tan precioso, tan único, tan solemne, tan significativo.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Vamos a prepararnos entonces para este momento tan especial que vamos a tener esta tarde. Si usted, después que escuchó toda esta explicación que di, usted quedó con muchas inquietudes en el tiempo de receso que vamos a tener hoy, por favor, no se vaya de este lugar, no se vaya de este lugar sin venir a los pies de Cristo. El Señor te está esperando y el Señor está contigo esta tarde también.